Bueno, vamos a continuar nuestro estudio de los polinomios y en este video vamos a tratar el tema de las operaciones entre polinomios. Comenzamos con la suma y resta de polinomios. El procedimiento para sumar o restar polinomios es consecuencia directa de las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de los números reales. La suma o resta de polinomios se realiza al sumar o restar los coeficientes correspondientes a los términos semejantes. Entonces, para sumar o restar polinomios, lo que tengo que hacer es asociar los términos semejantes, ¿sí? Y luego sumar los coeficientes correspondientes. Entonces, consideremos este polinomio t de x de grado 3 y este polinomio q de x de grado 5. Yo debo hallar primero la suma y luego la resta. Entonces, para operar t de x con q de x, sumando. Entonces, en el lugar de t de x coloco la expresión 4x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 7 y en el lugar de q de x coloco esta otra expresión. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar todos estos términos y asociar los términos semejantes, ¿sí? En nuestro caso particular, menos x quinta, que es un término que pertenece al polinomio q de x, no tiene un término semejante en t de x. Por tanto, es como sumar 0 y directamente el polinomio resultante me queda en función de menos x quinta. Es uno de los términos. 4x cubo tampoco tiene un término semejante en q de x. Por tanto, ¿sí? El polinomio resultante tiene como término, uno de sus términos, 4x cubo. En cambio, menos 2x sí tiene un término semejante, menos 2x al cuadrado sí tiene un término semejante en q de x, que es 7x cuadrado. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar los coeficientes de esos términos semejantes. La suma me da 5x cuadrado. Tomo los términos independientes y los sumo y el resultado me da 3. Pero no me olvido, tengo que sumar 3x, que sí tiene un término semejante en q de x, que es menos x. La suma me da 2x. Entonces, este es el polinomio resultante. Vayamos a la diferencia entre polinomios. En este caso, lo que tengo que hacer es restar esta expresión, ¿sí? Y esta expresión. Para ello, antes que nada, utilizo la regla de los signos, ¿sí? Una vez que aplico la regla de los signos, opero los términos semejantes como lo hice con anterioridad. Y en este caso, el polinomio resultante es menos x quinta más 4x cubo menos 9x cuadrado más 4x menos 17. Ahora vamos a ver el producto entre polinomios. Para realizar el producto entre polinomios, también hacemos uso de las propiedades antes mencionadas, conmutativa, asociativa y distributiva. Pero además vamos a hacer uso de otra propiedad, la de la potenciación, para el producto de potencias de igual base. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Si multiplicamos dos potencias de igual base, el resultado es otra potencia cuya base es la misma que la de los factores y cuyo exponente es igual a la suma de los exponentes de los factores. En nuestro caso, a la m, producto de potencias de igual base, es igual a una potencia de igual base donde sumo los exponentes. Bueno, vamos a hacer uso de esa propiedad para definir el producto de monomios. Entonces, el producto de dos monomios es otro monomio cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes de los factores y cuya variable tiene como exponente la suma de los exponentes de la variable de los factores de acuerdo con la propiedad anterior. Entonces, si yo quiero multiplicar dos monomios, lo que tengo que hacer es multiplicar los coeficientes y
para hacer el producto entre las partes literales tengo que aplicar esta propiedad. Entonces en nuestro ejemplo a mí me piden que multiplique el monomio 3x cuadrado por el monomio 5x quinta. El resultado es igual a 3 por 5, 15, por x elevado a la 2 más 5. Estoy aplicando esta propiedad de potenciación. Entonces acá me va a quedar 15x a la séptima. Ahora vamos a ver la definición entre el producto de un monomio y un polinomio. Para calcular el producto entre un monomio y un polinomio, se utiliza la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, ¿sí? Y además utilizamos lo definido anteriormente, ¿sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Yo quiero multiplicar el monomio 3x por el polinomio 4x cuadrado más 3x menos 5. Para ello hago uso de la propiedad distributiva y además de la división, y además del producto entre los monomios, ¿sí? Entonces acá me queda 3 por 4, 12, x cubo, más 9, x cuadrado, menos 5x, y este es el resultado final. Vamos a definir ahora el producto de polinomios. Entonces, para realizar el producto de polinomios, también voy a aplicar las propiedades antes mencionadas, como ser la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo los polinomios p de x y q de x, voy a aplicar la propiedad distributiva para encontrar el polinomio resultante. ¿Cómo lo hacemos? Se multiplica cada término de un polinomio por los términos del otro y luego se agrupan sumando o restando los términos semejantes, ¿sí? Entonces allí hacemos uso de la propiedad asociativa que le había mencionado con anterioridad. Entonces, en nuestro ejemplo, yo quiero multiplicar el polinomio p de x por el polinomio q de x, ambos de grado 2. Entonces, para hacer este producto, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? En este caso, distributiva de este factor por la suma de estos dos términos. Entonces digo 3x cuadrado por este factor más 5x por este factor. Aplicando la distributiva, ¿sí? Obtengo este resultado final. Me da un polinomio de grado 4, que no está ordenado, ¿sí? De acuerdo a las potencias. Entonces, no es complicado realizar el producto entre polinomios. Simplemente, ¿sí? Tengo que acordarme que tengo que aplicar la propiedad distributiva. Vamos a la otra operación entre polinomios, la división. Pero comenzamos definiendo lo que es la división de monomios, ¿sí? Entonces, al realizar la división de monomios, tenemos que recordar la propiedad del cociente de potencia de igual base, que dice: el cociente de potencia de igual base es otra potencia de base idéntica y cuyo exponente es igual a ¿qué? A la diferencia entre los exponentes del numerador, entre el exponente del numerador, ¿sí? Y el exponente del denominador, siempre y cuando A sea distinto de 0. Ahora, recordando esa propiedad de potenciación, vamos a definir la división de polinomios. La división de monomios, La división de un monomio por otro de grado menor o igual se calcula dividiendo los coeficientes entre sí y las variables entre sí, utilizando en este último, la propiedad antes mencionada. Entonces, fíjense que acá la definición me dice que yo voy a poder realizar la división entre dos monomios siempre y cuando el monomio del denominador sea de grado menor o igual que el monomio del numerador. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces eso me garantiza que cuando yo haga el cociente voy a obtener un monomio, ¿sí? Entonces aplico
la definición de división de monomio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dividir los coeficientes. 9 menos 3x, esto me da menos 3. Y ahora tengo que operar las partes literales, utilizando la propiedad antes mencionada. Entonces, acá me queda x quinta dividido x cuadrado, esto es cociente de potencia de igual base, resto los exponentes, finalmente obtengo el monomio de grado 3 y de la forma menos 3x cubo. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la división entre polinomios. Entonces, acá consideremos dos polinomios, p de x y q de x, con q de x distinto de 0. Recordemos que la división de polinomios se efectúa empleando el mismo procedimiento que se usa para dividir a los números reales. Entonces, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que para realizar la división entre el polinomio p de x y q de x, algo muy importante que se debe cumplir es que el grado de p de x siempre tiene que ser mayor o igual al grado de q de x. Entonces, al dividir el polinomio p de x, llamado dividendo, por el polinomio q de x, denominado divisor, se obtiene un polinomio c de x, que lo llamamos cociente, y un polinomio r de x, llamado resto. Entonces, la relación entre esos polinomios es lo que se denomina algoritmo de la división, que es similar al algoritmo de la división en números reales. Entonces, el algoritmo de la división verifica lo siguiente, que la relación entre esos polinomios antes mencionados es igual a esta ecuación, p de x dividendo igual a q de x divisor por el cociente más el resto, ¿sí? Es lo antes visto, lo visto con anterioridad. Ahora, ¿qué otra cosa cumple el algoritmo de la división? Uno divide hasta que el grado del resto sea 0 o hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor. Eso es muy importante. Estas son dos consecuencias del algoritmo de la división. Vamos a un ejemplo. Acá quiero dividir p de x, que es un polinomio en este caso de grado 3, por el polinomio q de x de grado 2. Empleamos el mismo algoritmo de la división utilizado en números reales. Entonces dividimos este polinomio por este otro. Comenzamos primero tomando el término 8x cubo, lo divido por el término 2x cuadrado, ese cociente me da 4x. El producto me da 8x cubo, luego tengo que multiplicar este término por menos 3. El producto me da menos 12. Opero los términos semejantes y se me anulan o cancelan estos dos términos de grado 3. Bajo el x, bajo el menos 10 y tengo este polinomio. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, porque la definición me dice, yo divido hasta que el grado del resto sea menor que el grado del divisor. Y acá el grado del resto es igual, entonces puedo seguir realizando el procedimiento, ¿sí? Aplicando el algoritmo de la división. Entonces, tomo el término 6x cuadrado, lo divido por el término 2x cuadrado. Ese cociente me da 3. Multiplico 2x cuadrado por 3, me da 6x. Y multiplico menos 3 por menos 3 y el resultado me da 9. Coloco, ¿sí?, el menos 9 bajo el 10, que es su término semejante. Estos dos términos se me cancelan porque tengo que realizar esa diferencia. Finalmente, bajo el x y esta diferencia me da menos 1 y el resto que obtengo acá es un polinomio de grado 1 de la forma x menos 1. Entonces, obtuve el cociente y obtuve el resto aplicando el algoritmo de la división. Y fíjense que
se cumple, ¿no es cierto?, el algoritmo de la división. Se cumple que el resto tiene grado menor que el divisor y además se cumple esta relación. Dividendo igual al cociente, igual al divisor por el cociente más el resto. Algo muy importante a observar es lo siguiente, que si el resto me da 0, eso quiere decir que este polinomio es divisible por este otro, o que este otro es divisor de este polinomio, pero siempre y cuando el resto sea 0, ¿sí? Entonces, es lo que me dice acá la nota. Si el resto de la división es igual a 0, se dice que la división es exacta y que P de X es divisible por Q de X. Otra forma de decir lo mismo es que P de X es múltiplo de Q de X, o Q de X es factor de P de X, ¿sí? Siempre y cuando el resto me dé 0. Continuando con nuestras diapositivas, ¿sí?, vamos a ver ahora el método de Ruffini. Este es un método para realizar el cociente entre dos polinomios, pero siempre y cuando el divisor tenga la forma x menos a. Entonces, un recurso importante que se utilizará para encontrar los factores del polinomio es el método o regla de Ruffini. Se aplica para obtener el cociente y el resto de la división entre un polinomio P de X y otro de la forma x menos a. Entonces, este método es muy útil cuando, por ejemplo, aplicamos el teorema de los ceros racionales, ¿sí? Este método me permite encontrar rápidamente, o mejor dicho, verificar rápidamente si un número es 0 o no de un polinomio. O bien, también lo puedo aplicar cuando veamos la relación entre ceros y coeficientes, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Yo quiero calcular el cociente y el resto de la división entre el polinomio P de X y el polinomio Q de X de la forma X más 2. Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, yo voy a considerar, ¿sí?, una disposición o esta disposición de números. Tomamos dos rectas, digamos, perpendiculares, y en este sector vamos a colocar los coeficientes del polinomio completo. Si me falta algún término, lo completo con 0. Este es el caso. Me falta el término lineal. En este sector vamos a colocar el valor que hace 0 el divisor. ¿Cuándo se hace 0 el divisor? Con menos 2. Por lo tanto, acá colocamos menos 2. ¿Y cómo aplicamos el método? Bueno, bajo el 2, multiplico el 2 por este valor, me da menos 4. A ese valor menos 4 lo coloco bajo el siguiente valor, ¿sí?, de esta lista de números. Entonces acá me queda 3. Y sigo aplicando el mismo procedimiento. 3 por menos 2 menos 6, la suma me da menos 6. El producto entre estos dos números me da 12, la suma me da 7. El resto es 7. ¿Cuál es el cociente? Bueno, el cociente va a estar dado, en realidad puedo determinar el cociente visualizando estos valores, el 2, el 3 y el menos 6, ¿sí?, que van a ser los coeficientes del polinomio de un grado menor, ¿sí?, que el dividendo. Entonces, si este polinomio dividendo es de grado 3, el cociente va a ser de grado 1, perdón, de grado 2. Entonces, tenemos el cociente, lo llamamos c de x, va a ser igual a 2x cuadrado más 3x menos 6. El resto es un número, y esa es la particularidad, que cuando yo divido un polinomio P de X por otro de la forma X menos A, siempre me da como resto un número. No me da un polinomio de grado 1, de grado 2. Siempre me da como resto un número, es decir, un polinomio de grado 0. ¿Sí? En este caso particular podemos observar, ¿sí?, que podemos observar que Q de X, ¿sí?, no es un divisor de P de X. O sea, P de X no es divisible por Q de X, no es múltiplo de Q de X. ¿Por qué? Porque el resto no me dio 0, me dio 7. ¿Sí?
Bueno, entonces hasta acá llegamos con este video. Vamos a continuar con los temas siguientes en otro video.